muchos años de experiencia asegurando vehículos y asegurando sobre todo a quienes van dentro de ellos. Porque somos los únicos que contamos con una gama de servicios adicionales para que te sientas protegido. Por eso estamos cuando más nos necesitas. Seguros Pepín, los expertos en seguros de vehículos. ¿Sabías que con la puesta en servicio del 911, cada número telefónico debe estar registrado con los datos que puedan ser comprobados? Actualizando tus datos, podrás resolver cualquier emergencia. Así evitas que el móvil a tu nombre sea utilizado para cometer delitos. Si tu teléfono es prepago, Indotel te invita a comunicarte con tu compañía para que actualice tus datos. Llamé a mi compañía telefónica y puse al día mis datos. Por un país más seguro, 911. Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad. Indotel. Regulando, conectando, incluyendo. Tengo 10 años conchando y vivo en el mismo sitio y tengo el mismo número de celular. Soy Francisco Núñez, tengo 40 años y soy dominicano. Tengo 10 años en el transporte y aunque suene extraño por las complicaciones de la calle, a mí me gusta lo que yo hago. Yo lo disfruto, porque a mí me gusta servirle a la gente. Porque al final del día considero el valor de mi esfuerzo. Así mismo es. Amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento que garantiza que como yo no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna y segura. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Unatrafin es una nueva expresión del transporte de pasajeros urbano e interurbano. En Unatrafin estamos comprometidos con el respeto a las leyes y con la conducción responsable. Como nuestro mayor activo eres tú, el pasajero, te brindamos el mejor servicio. Unatrafin es la diferencia en el transporte de pasajeros porque somos responsables, eficientes y seguros. Cumple con las leyes de tránsito. Campaña de concientización de la dirección de Unatrafin. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí. Como soy yo, Juan Pablo Duarte, dominicanos hasta el fin. Somos dominicanos. Somos dominicanos, somos bandera y paz, somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos, somos bandera y paz, un pueblo soberano, somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos. Soy Luis Castillo, nací en Elías Piña y soy dominicano. Mi meta es ser doctor, pero yo no tenía los chelitos para estudiar esa carrera, así que decidirme para la capital y trabajar duro para estudiar, aunque sea por las noches. Lo que realmente me emociona es saber que cuando yo sea doctor podré ayudar a muchos que sé que necesitan. Es verdad que a veces es difícil, pero aún así yo amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento que certifica que como yo no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna y segura. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Señores, buenas tardes. Hoy viernes estamos como de costumbre aquí, el Comité Dominicano, y tenemos cosas muy interesantes en el día de hoy. Ustedes habrán visto, por ejemplo, que la página 4 del periódico Hoy habla prácticamente todo sobre las consideraciones del doctor Trajano Vidal Potentini.
El doctor Vidal Potentini, que hemos invitado hoy a participar en este programa y que todavía no ha llegado porque hay unos tapones en toda la ciudad increíblemente amplios que están dificultando el transporte, incluso varias de las personas que trabajan aquí han llegado tarde hoy al trabajo. Es, diría yo, el protagonista de esa página 4A del periódico Hoy, que dice así: el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, calificó como una jugada política las observaciones ambiguas e imprecisas hechas por el Poder Ejecutivo al Código, limitándose a una serie de consideraciones generales que violan la Constitución. Dijo que las observaciones no son puntuales, dejando aparentemente a la discreción del Congreso la posibilidad o no de ampliar la cobertura del aborto. Curiosamente, en un país donde hasta hace poco tiempo había cierta incluso rivalidad religiosa, el CODUE y la Iglesia Católica Romana se han unido para luchar contra el asunto de modificar el Código Penal, incluir en ella el aborto como en una forma distinta de la que expresa la propia Constitución. Por eso le hemos traído a un experto en todas las cuestiones, como lo es el doctor Trajano Vidal Potentini. Bienvenido. Afortunadamente ya llegó y le vamos a dar la oportunidad porque él ha hecho un gran esfuerzo, puesto que debería de estar casi a esta hora, y sin el casi, camino del interior del país para cumplir con un compromiso. Y ha hecho un esfuerzo extraordinario por venir, aunque espero que al regreso, cuando se vaya a su destino, eso no lo haga ir más rápido de lo normal, porque al doctor Trajano lo queremos muchísimo. Explícanos la situación que se está presentando. Bueno, primero saludar al país, a todos los amigos de la República Dominicana que siguen este espacio, y precisamente la Fundación Justicia y Transparencia, que nosotros nos honramos en presidir, en el día de ayer sirvió al país a partir o a través de una rueda de prensa en su local de lo que es la posición de esta entidad cívica en relación al tema de la eventual posible despenalización del aborto a raíz de las observaciones que hace el presidente Danilo Medina al Código Penal. Esas observaciones nosotros las hemos calificado de políticas, y digo de políticas al margen, porque en eso vamos a ser categóricos. Nosotros como entidad no tenemos una posición decidida que en este caso no sea más que la posición jurídica institucional. O sea, el problema nuestro no es religioso ni ideológico con este tema al momento, es la posición jurídica institucional. Y cuando hablamos de jurídica, y hemos dicho que estas observaciones se inscriben dentro de una jugada política de tirarle a la cancha de los diputados y senadores el problema, porque es un tema por demás conflictivo, ¿verdad?, que tiene tantos intereses encontrados, intereses de carácter ideológico, de carácter social, de carácter religioso fundamentalmente. Nosotros hemos dicho y hemos sido categóricos en eso, que el aborto en la República Dominicana, su penalización es de carácter o de tipo constitucional, más que de tipo legal en el Código Penal. Como derecho fundamental nosotros tenemos que el artículo 37 de nuestra Constitución dice que el aborto se penaliza, o en este caso se protege la vida desde la concepción hasta la muerte, deja implícita, y por qué no hasta explícitamente, la imposibilidad de la despenalización del aborto en la República Dominicana. Este artículo constitucional más bien lo que viene es a refrendar, viene a replicar el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que la República Dominicana suscribió, pero además ratificó. En el caso de esta convención, y el artículo 4 dice de manera clara que se protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces la Constitución de la República pues viene a
a darle expresión ya constitucional a ese tema. La Constitución en el artículo 42, numeral 3, deja un espacio, deja un requisito para dar cobertura, dar posibilidad a lo que la doctrina ha denominado como el aborto terapéutico. Es el único espacio que hay en el artículo 42, numeral 3, que para los casos, ¿verdad?, de procedimientos quirúrgicos, médicos, cuando se está en peligro la vida de la madre, o presumiblemente cuando el médico puede, ¿verdad?, apreciar estas circunstancias, pues se pudiera practicar el aborto sin que esto se incurra en lo que sería la violación a algún tipo penal. Es una especie de eximente de la responsabilidad penal. Eso es lo que nosotros tenemos constitucionalmente. Entonces, por eso decimos que es un ejercicio retórico lo que ha hecho el presidente, de que se discuta, de que se analice, en unas observaciones que hace al Código Penal. Un código que podemos decir que es una irresponsabilidad del Estado, el que 14 años después de ese código estar pululando, dando vueltas por el Congreso Nacional, no haya sido aprobado con carácter definitivo. Un código que le hace falta a esa mesa que se llama Política Criminal del Estado, que está compuesta, ¿verdad?, por el Código Procesal Penal, que debió estar a la par, que ya tiene 10 años de estar vigente en la República Dominicana y que necesita para eficientizar su labor de este código, y por qué no una serie de tipos penales que no están configurados, como es la autoría intelectual, en sicariato, feminicidio y otros tantos tipos penales, y también donde están el aumento de la pena, 40, 60 años con el cúmulo de las penas. Este código que trae disuasivos sociales a tono con los nuevos tiempos, las expectativas de vida de las personas definitivamente que han subido. Una persona de 40, 45 años era una persona mayor en otros tiempos, donde la medicina no estaba avanzada. Ya no, ya un hombre de 45, 50 es un muchacho, en términos de las posibilidades de sus expectativas de vida. Y entonces todo eso se va resolviendo en el código. Entonces hay una necesidad de contar con ese código, y por eso nosotros hemos criticado, porque es simplemente un ejercicio retórico el que se esté planteando en las observaciones que no responden al propósito constitucional, porque una vez se observa un código, se observa una ley cualquiera, tiene el Congreso dos posibilidades o tres posibilidades. Una de ellas es aprobar las observaciones del presidente. Si la va a aprobar, lo hace con mayoría simple. Si la va a rechazar, lo hace con mayoría calificada. Si no le hace nada y lo deja en una inercia, como lo están haciendo con el Código Procesal Penal, que se hicieron una observación y no han hecho nada, y le pasan 2 legislaturas ordinarias por encima sin que se haya aprobado, entonces se asume aprobado con las observaciones que haga el presidente. Por eso decimos con este último supuesto de que son observaciones que no están concretamente bien redactadas, porque si tú me dices a mí que lo que está haciendo es un enfoque general, un enfoque genérico, de unas 4 páginas en donde están las observaciones del Poder Ejecutivo, y en esas observaciones tú no dices cómo van a quedar los artículos 107, 108, 109 y 110 sobre el aborto, que son lo que está observando el Poder Ejecutivo. Si se da esa causal de que el Congreso lo deja pasar sin hacer nada, ¿cómo tú vas a integrar, cómo tú vas a meter eso, asumirlo como ley en el código? Entonces hay un vacío, porque no se ha hecho conforme al propósito y al sentido constitucional. Pero el otro problema es que lo que se está planteando incluso está al margen de las posibilidades constitucionales por parte de los diputados y senadores. Por eso nosotros tenemos que felicitar al Partido Reformista Social Cristiano, al Partido Revolucionario Dominicano, que han sido coherentes en términos de sus posiciones en relación a este punto. Y de ahí que si se acogen estas observaciones que está planteando el presidente, observaciones que tienen un carácter, un enfoque general, toda vez que está hablando, por ejemplo, de que hay que discutir, de que hay que analizar la posibilidad del aborto por la parte de la violación sexual. La violación sexual tiene el inconveniente de que cuando se va a hablar de violación sexual, sí, esto tiene que estar refrendado por una sentencia. Todo el mundo está acompañado de una verdad interina que se llama presunción de inocencia. En los tribunales quienes se expresan, pudiera hacer esto una patente de curso para que una mujer vaya y diga, bueno, me violaron y quiero abortar, por ejemplo. Pero ese no tiene espacio en esta discusión. No hay posibilidad de una ley especial de aborto que tenga esa gran cobertura, porque es un candado constitucional que tenemos. Otra de las causales que se estarían planteando, o de los supuestos con miras a aborto, que se estaría planteando,
es el aborto por incesto. Pudiéramos estar de acuerdo en una discusión amplia de todos esos temas, pero por eso digo que mi problema es jurídico y además de jurídico institucional, porque es que no se puede. Entonces, si el presidente Medina entendía que esto debe ser objeto de mayor ponderación, habría entonces que modificar la Constitución, además de modificar la Constitución, pues también denunciar ese tratado en ese punto que no se quiere integrar, porque nosotros lamentablemente hemos sido una especie de borregos en todo lo que es la política exterior, o sea, asumimos sin discutir. Si entendíamos que eso debía ser parte de una discusión posterior, entonces lo que teníamos era que hacer reserva, como hicieron los mexicanos. Los mexicanos que también suscribieron esa convención y que también la ratificaron, dijeron no, el tema del aborto, nosotros no lo vamos a asumir, vamos a hacer reserva porque eso es propio de una discusión posterior que habrá que esperar el avance y la evolución de la sociedad. Ciertamente, ellos entendieron por cuestiones demográficas, por cuestiones sociales, que tenían que contemplar por cuestiones o por la posibilidad de derechos que pudieran estar encontrados, dignidad humana versus el derecho a la vida, y entonces los mexicanos dijeron, bueno, es hora, es momento, hace como 7 u 8 años, que asimilaron, entendieron que debían discutir y pudieron discutirlo abiertamente y tienen una ley especial en donde despenalizaron. Bueno, esa era su posibilidad, pero nosotros no la tenemos. De ahí que la única forma de discutir, de ampliar, de dar una cobertura fuera de lo que nosotros hemos planteado en el orden constitucional, la única forma es apoderando posteriormente al Tribunal Constitucional que pudiera, en su interpretación constitucional del articulado de la Constitución, con un test de ponderación, pudiera decir, bueno, de un lado tenemos el derecho a la vida, que debería tener preeminencia sobre cualquier cosa, pero pudiera decir en esta causal, en esta situación en particular, el derecho a la vida, dignidad de la mujer, bajo tales o cuales condiciones, se deberá hacer tal o cual cosa, y pudiera dar un poquito más de cobertura. Fuera de ahí no se puede, y eso lo conoce el presidente, y lo conocen los diputados, y lo conocen los senadores. Entonces ponerse a vender esa ilusión, a que se dé el encontronazo que hay ahora mismo entre iglesias y lo que propugnan por... yo creo que no le hace bien a la democracia. Bueno, yo te diría que es tanta la información distorsionada que recibe el público, que ya el público no cree en nada. Entonces, todo se va hacia los alrededores y se habla de casos que no tienen que ver. Yo como médico, no solamente estoy de acuerdo con tu punto de vista jurídico, pero yo como médico puedo decir lo siguiente. He oído hablar incluso de, no, porque entonces los que vienen con defectos, si se puede o no abortar, y hablan incluso de la anencefalia. Yo he tenido casos de anencefalia. Hoy en día, durante un embarazo se puede determinar que un feto viene sin cabeza. Esos fetos pueden llegar a término, pueden nacer, pero mueren en las primeras 24 o 48 horas. No son propiamente seres humanos, puesto que no tienen cabeza. Entonces, hablar de si se puede o no hacer ese aborto, eso es una tontería, ese es un niño muerto de todas maneras. Entonces sacan eso a colación. Yo he tenido casos de personas que han tenido que interrumpir su embarazo, por eso. Pero llevar un embarazo durante 9 meses para que nazca un niño que se va a morir al otro día, eso no tiene sentido. Por otra parte, en este país no se conocen de ningún caso, de ninguna señora que haya sido acusada de aborto por haberse hecho un aborto. Todo eso, y se dice, yo no creo mucho en las estadísticas dominicanas, pero se dice que se hace 500,000 de abortos al año. Y todo el mundo sabe en qué condiciones se hace. Entonces, hablar de eso, querer utilizar eso para modificar una constitución, para modificar una ley, a mí me parece que es algo muy traído por los cabellos. Hay mucha gente que cree que este proceso, por ejemplo, se está haciendo para tener un motivo para cambiar la Constitución con otros propósitos. Entonces, por eso sobrevienen todas estas cosas. Las iglesias tuvieron un periodo parecido a este de discusión cuando se proclamó la última Constitución. Y se llegó a una conclusión que es la que está plasmada
se llegó a una conclusión que está plasmada en la Constitución que se aceptó. Porque nosotros creemos en la democracia, creemos en el consenso, creemos en los avances, creemos en la discusión abierta de cualquier tema, ¿verdad? A partir de las realidades, a partir de los diagnósticos. Nosotros creemos en los estudios, en los análisis que se hacen, que lamentablemente aquí estamos muy marginados de eso. Aquí es el país, es la patria de las improvisaciones, se pudiera decir. Aquí no. Entonces nosotros creemos en eso. Y a partir de esa realidad, por eso decimos que nuestro problema no es ni religioso ni ideológico. El problema ahora es institucional, es jurídico. Eso es lo que tenemos. Si nosotros, lo que dice la Constitución, el artículo 37, la protección como derecho fundamental de la vida y la posibilidad, que no es ni siquiera que esté tan clara, sino la posibilidad interpretativa que acoge por demás ese código que se aprobó, es precisamente el aborto terapéutico, que como usted señala, objetivamente pues ha estado permitido. Y si verificamos las estadísticas, aquí no hay esos sometimientos ni de médicos ni de personas. Y más aún, aquí hay hasta una permisibilidad fuera incluso de la propia Constitución. La comercialización, por ejemplo, que ha sido objeto, como por ejemplo en Perú, ha sido objeto en otros países de discusión y de ir al Tribunal Constitucional, la comercialización de la píldora de un día después es una píldora abortiva, es una comercialización inconstitucional. Y toda esta cosa se permite porque entienden que las cosas van avanzando y que hay una serie de problemas y ponderaciones a la hora de chequear, qué sé yo, casos en particulares de aborto, la salud, situaciones, y tú no ves que se da ningún inconveniente. Y todas estas cosas se permiten. Entonces como que no veo cuál es la necesidad de que haya esta lucha en donde se ha avanzado, porque no lo tenemos ni siquiera contemplado, penalizado completamente en el actual código. Ahora se estaría avanzando, que hay el espacio necesario del tema terapéutico, que se ha asimilado y se ha asumido siempre como costumbre, sin ningún inconveniente. Es que incluso debo decirte que sobre el asunto ese para la óptica moral, hacer un aborto, sean las que sean las motivaciones, es la terminación de una vida. Entonces es también muy cuesta arriba ver que un padre, una madre asesina, mata a un niño, y eso es un escándalo que sale en todos los periódicos y va a los tribunales y demás. Un aborto se mira de otra manera, pero no es más que una cuestión de tiempo, porque un niño de 2, 3, 4 meses de gestación es un niño pequeño, pero sigue siendo ya un ser humano. Pero entonces, tanto es así, tiene sus cuestiones de tipo incluso moral y filosófico. El artículo 713, me parece, del Código Civil, en términos de lo que es la sucesión, de lo que es la herencia, dice que se está en condiciones de heredar. O sea, el Código Civil le reconoce derecho a todo el que haya sido concebido, desde que se da la concepción, ¿verdad? El óvulo, ustedes los médicos, cuando es fecundado, que ya se está en esas condiciones, ya se tiene para fines de heredar y de ser parte de una sucesión. Entonces hay un reconocimiento. Yo veía en un mensaje en las redes sociales que decía que lo irónico era que todos los que están apoyando el aborto nacieron. Y de verdad que es un mensaje a reflexionar, aun cuando significo de que nuestro problema es jurídico, institucional, de ponerle el cascabel al gato con este tema, de que no podemos estar hablando de aspectos que pudieran ser discutibles en otras circunstancias y bajo otras posibilidades que pudiéramos habilitar, en este caso el Estado con el tratado, denunciar el tratado, modificar la Constitución si fuera el caso, o llevarlo al Tribunal Constitucional para entonces correspondernos con la discusión amplia que se está planteando en las observaciones al Código Penal, que son imposibles de materializar en consonancia con el articulado de la Constitución 37, que dice que no hay cómo despenalizar el aborto. Cuando dice el presidente, bueno, por violación sexual, por incesto, el tema de los plazos, como hay en otros países, porque hay ley de plazos, o son de las particularidades que se integran a la hora de un aborto, o sea, de que son 3 semanas, de que son 10 semanas, 12 semanas, a partir de ahí para decidir o determinar. Porque hay en otros países que aun cuando hay una despenalización parcial, hay en algunos que es total, pero hay en la mayoría de los países que hay una despenalización parcial en relación al aborto,
te dicen, bueno, los alemanes a las 10 semanas tú puedes decidir si aborta o no, porque no es con 7, no es con 8 meses, donde evidentemente hay una persona que si tú vas a una sonografía, pues le va a ver toda su conformación. Entonces eso no tiene cómo discutirse. En un congreso donde vamos a ver unos diputados y senadores que tendrán que hacer malabares, que no pueden dejar que esto pase, porque si esto pasa no podrán integrarse esas observaciones, si le pasan 2 legislaturas, no podrán integrarse a las observaciones porque no se ha redactado, o sea, no se asumió la responsabilidad de decir este articulado 107, 108, 109, 110, yo quiero que tenga la siguiente redacción, esta es mi propuesta, no, lo que hable, que se discuta, o sea, como que le deja la discreción de diputados y senadores el que puedan ellos solucionar esto, pero si se da esa eventualidad constitucionalmente de que le pasan 2 legislaturas ordinarias, no hay cómo acogerla porque no hay una redacción concreta en relación al artículo, o sea, tú no puedes unas 4 páginas, que es la carta que se le envía a la última Cámara que había aprobado, que fue en este caso la Cámara de Diputados, es a donde se remite, es por donde entra de nuevo, para que esto conozcan, ya pueden hacerlo en una sola lectura, conozcan de lo que están apoderados, de las observaciones, no pueden discutir otra cosa, porque estarían volviendo sobre sus pasos, de lo que están es de las observaciones, pero también con esa parte hay confusión, porque en otros tiempos el mismo Código Penal en el 2006 que fue aprobado, este mismo Código Penal en el 2006 fue aprobado y con la misma situación se observó y la anterior Constitución no tenía ninguna penalización para que eso se convirtiera en ley, y lo agarraron y lo desbarataron y lo rediscutieron de nuevo. Ahora no se puede, por lo menos vamos a tener pronto, aunque sea después de 2 legislaturas, si los diputados y senadores no quieren asumir la responsabilidad de resolver las cosas como tienen que hacerlo, vamos a tener entonces un código penal. Esa es la ventaja, pero hay la confusión porque en otros momentos, en otros tiempos, era lo que se hacía. Balaguer engavetaba una ley, no la promulgaba, y ya con eso era suficiente. Ahora no, la Constitución, previendo todo esto, la experiencia de todo esto, pues dice que si en 10 días no se promulga una ley, se da por promulgada. Y de igual forma, en esos 10 días es el plazo que tienen para hacer alguna observación. Y de igual forma, cuando esos 10 o 5 días, si es declarado de urgencia, pero el máximo 10 días para la observación, cuando eso va a diputados y senadores, también tienen un plazo. Y si no resuelven, pues entonces también se asimila o se convierte en ley. Pero yo eso es lo que aspiro, de que las cosas se solucionen, como lo ha planteado el PRD, como lo ha planteado el Partido Reformista Social Cristiano, conteste con la Constitución, sea el tratamiento que se dé, porque si no nosotros pues posiblemente tendríamos entonces que acudir al Tribunal Constitucional, porque es un tema institucional. Yo me alegro mucho de todo eso que tú has dicho y me gusta mucho toda esa información que tú has dado. En primer lugar, porque la mayor parte de los que no somos abogados vemos esto un poco nebuloso, ¿no? Pero es obvio que esta situación tiene incluso que ver con cuestiones políticas e ideológicas, porque incluso si se ponen a hablar, tú que hablaste ahorita de que en Alemania se hace todo, bueno, en Alemania en la época de Hitler, a todos los que nacían mongólicos, con déficit mental o lo que sea, eso iban a ser carga para el Estado y esa gente se eliminaban. Pero no solo a los que nacían, a los que ya siendo gente formado, gente viejo, pues, también lo apartaban. También, se iban a los campos donde con gases lo liquidaban. Entonces todo esto tiene que ser visto desde un punto de vista más global, diría yo. Cultural. Cultural y demás. Pero entonces aquí se aprovechan coyunturas como esta para defender intereses particulares o ambiciones. Porque el hecho de que tanto la Iglesia Evangélica como la Católica Romana hayan dicho que si las cosas no se hacen como o se discuten según su criterio, pues ellos van a decirle a las personas que no voten por los diputados y los senadores que aprobaron ese proyecto. Una amenaza de mucho peso. Una amenaza de mucho peso que ha hecho brincar a diputados y a senadores y ver las cosas de otra manera. Entonces, ahí no se está defendiendo tampoco el interés, ni la realidad, ni lo que es verdad. Mira, yo respeto la decisión, la determinación, porque está dentro de su libre albedrío y es una especie de protesta que se enmarca dentro de la protesta reconocida por la parte constitucional y pueden ellos hacer su enfoque. Dirán, bueno, si este es nuestro mecanismo, nuestra posibilidad de presionar,
pues lo que te vamos a plantear, como el político es a lo único que le tiene miedo a su popularidad, pues le están dando por ese lado que es el que le duele. Por eso lamentamos que también el Poder Ejecutivo, con un enfoque politiquero, haya hecho estas observaciones que no debió haber hecho. Si tú entendías que había que discutir algún punto, bueno, pues se discutía por separado o se apoderaba, que es la única instancia, creo que es la más viable, para dar alguna cobertura extra, extender, buscarle algún punto de elasticidad con la ponderación de la dignidad humana, de la autodeterminación de la madre, de una serie de puntos, ¿verdad? De la parte de la violación, todas esas cosas, y equiparar esto con ese fundamento del Estado social y democrático de derecho, la dignidad humana, y versus la vida, entonces hacer una ponderación, el Tribunal Constitucional, y es el único que está en condición tal vez de dar un poquitito más de cara a los avances, a la realidad de hoy día, que tampoco con esta amenaza, entiendo yo, de la Iglesia, no solamente la católica, sino la evangélica, que tienen una influencia sin precedentes en la República Dominicana, y con que es un tema, el cuarto mandamiento es el que habla de no matarás, o sea, el tema de la vida tiene una connotación sólida, fuerte, fundamental para la Iglesia. Yo me extrañaba que en un digital que tiene la fundación, que se inscribe en la parte de periodismo ciudadano y comunitario, un portal cívico, el Veedor Digital se llama, cuando nosotros servimos la noticia que tenemos por Google y demás herramientas tecnológicas, como quirúrgicamente verificar en el veedordigital.com quiénes están entrando, quiénes no, vimos que entraron más de 100 personas de Argentina, y después tratando de explicar por qué esa cantidad de personas de Argentina, y después entendimos que fue que parece que por las redes sociales algunos argentinos, como le interesa el tema, como el Papa es de allá, parecería entonces que sí le interesa y le dan un seguimiento puntual a este tema. O sea, parece que una preocupación de la sociedad argentina que está imbuida, sin duda, empoderada del catolicismo, porque el máximo pontífice es un hijo de Argentina. Y entonces veíamos eso, como se da seguimiento conforme al interés particular, en este caso, de las creencias. Por eso tiene un enraizamiento de carácter religioso, además de la parte ideológica y social que pueda tener en otros sectores, que es lo que nos lleva a que este sea un tema de harta conflictividad. Pero creo que eso terminará más que todo en el Tribunal Constitucional. Trajano, yo te agradezco mucho que tú hayas venido. Yo sé que tú tienes otras cosas que hacer. No te estoy votando, al contrario, ojalá yo que tú te quedaras lo que nos queda del programa, pero yo sé que tú tienes otras cosas que hacer. Si tú te quieres retirar, pues gracias por haber estado con nosotros, y me alegro mucho de todo lo que tú has dicho. Nos vamos para arriba.